YouTube, estamos en un nuevo video, en una nueva sección del canal. Como podrán ver, empecé a usar el Hola YouTube que me regaló una seguidora hace mucho tiempo. Me lo regaló hace como hace un año más o menos, y recién ahora lo empecé a usar, es lo más. Esta sección la quería abrir hace mucho, pero como no tenía el fondo, como podrán ver todavía no lo tengo, quería esperar a tener todo lindo, todo el fondo hermoso, para que ustedes digan propiola. Pero hasta que eso pase, ¿sabes qué? Esta sección es especial porque estoy usando mi buzo de Pikachu. Para los que no conocen el buzo de Pikachu, es este. Con este buzo que están viendo ustedes ahora, conquisto chicas y chicos. Bienvenidos a la sección Mi Casuares te aconseja. Yo les pedí que me escriban por Instagram sus problemas y yo les voy a estar aconsejando, no es muy difícil de entender. Empecemos. Estamos acá con Roberto. ¡Ay, Roberto aprendió a decir hola! Vine de la gira del Círculo y quería filmar su reacción al verme después de como 5 días. La filmé y no me di cuenta en el momento que me había dicho hola. No me hagas caca porque te rompo la cabeza, así te lo digo, Me di cuenta cuando vi el video, después de como 3 días de haber llegado. Miren, acá está. ¡Hola, Roberto! ¡Hola, hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? Ay, mira, le aprendí a decir una nueva palabra, Algo que también les dije fue que no me pongan tipo problemas como serios o cosas trágicas, porque este video es para reírse más que para realmente aconsejar. Empecemos. Bueno, acá Sol por MMZZ dice: mi problema es que tengo que convencer a mi papá para que me lleve a la última función del Círculo y no sé cómo, porque dice que ya la vi muchas veces a la obra. Le pregunté a Sol cómo se llama su papá y me dijo que se llama Mauricio, así que Mauricio, este mensaje es para vos. Estamos acá con Roberto para hacerte un pedido muy importante. Yo sé que tu hija vio la obra 25 millones de veces y me parece perfecto. ¿Sabes por qué? Porque haces feliz a tu hija. Y esta última función, Mauricio, va a ser súper especial porque va a ser un cierre, va a ser el final de una etapa tanto mía como para tu hija. Así que, Mauricio, te pedimos acá con Roberto que por favor la lleves a tu hija a ver la despedida del Círculo. Ya que estamos hablando del Círculo, tiro chivo, arre. Literalmente nos quedan solamente 6 fechas para hacer con el Círculo: Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Montevideo, o sea, Uruguay, y la despedida. Solamente nos quedan 6 funciones, hermano. 6 funciones nada más vamos a volver a hacer la obra, ¿entienden? Qué locura, yo no puedo creer. Si quieren información sobre esas funciones, vayan a la descripción que ahí va a estar todo. Gracias, Sol, me ayudaste para tirar chivo. Arre. Siguiente problema. Acá Silano Dani pregunta cualquiera, dice: mi problema es que tengo 20 millones de ídolos y me consumen el tiempo, el cerebro y la guita. Arre, te amo. Bueno, mira, a mí me pasaba lo mismo cuando tenía 16 años y lo que hice fue mandar currículums a absolutamente todos lados. A todas las cadenas de comida rápida mandé, iba como 3 veces por semana cada una, hasta que me llamaron y empecé a laburar y me sirvió una banda posta. O sea, a los 16 años tenía tarjeta de débito y ganaba mi propia plata. O sea, me sentía Dios, boludo. Bueno, acá desde Mendoza, te tapo el usuario porque calculo que vas a querer que te tape el usuario. Dice: desde hace mucho tiempo me gusta un chico y bueno, hace 2 meses me empezó a dar bola y ahora me dice que quiere conmigo. Bueno, ya sabes qué, me parece que... Bueno, vamos a ponerte un nombre ficticio para no revelar tu identidad. Chucha te voy a poner, ¿ok? Bueno, primero que nada, Chucha, vos tenés que hacer las cosas cuando se te cante en el culo. Nadie te puede apurar, no te sientas presionada u obligada, ¿entendés? Si el chabón agarra y te apura, vos... le pegas una cachetada y le escupís un ojo, ¿ok? Ok. Bueno, acá Danger-Anonymous puso: estoy que me recago y no estoy en mi casa. ¿Qué hago? Qué garrón que te pase esto. A mí me ha pasado. Hay gente que no le da vergüenza, pero hay gente que sí le da vergüenza hacer caca en... Yo lo que siempre hago cuando quiero hacer caquita en otras casas, me fijo si tienen ese coso que hace... y empieza a quitar el olor. Y si no lo tienen, intento bancármela. Y si no me la banco más y tengo que hacer. Espero que hayas podido solucionar tu problema tranquilamente, Danger-Anonymous. Acá Pepe González pregunta: ¿qué me aconsejas para conseguir novia o no caer en la friendzone? Bueno, mira, Pepe, lo que tenés que hacer es lo siguiente: tenés que ir hacia tu chica, la que te guste, y decirle, suponete que la chica que te gusta se llama Justin, ¿no? Así le decís: Justin, te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Vemos videos de Mica Suárez? Listo. Le preguntás eso a tus pies. ¿Qué hijo de remil p***, boludo? Me hizo caca todo el... que te parió, dale. No, amigo, me hizo pero terrible diarrea. Mirá el pedazo de jalea que me hizo, boludo. Qué asco. Bueno, chicos, espero porque voy a tener que limpiar la caca que me dejó este hijo de p***. Mica, censurar el mensaje. Bueno, quisiste decir usuario. Mi problema es que me enamoré de una piba. Me dejó y todo hace tiempo, pero ahora no puedo como dejar de pensar en ella cuando estoy con otra chica. Como que me recuerda a ella. Bueno, primero que nada, un clavo no saca otro clavo, ¿ok? Y las relaciones tardan en superarse. Las personas no se superan de un día para el otro. Bueno, depende de qué persona, ¿no? Hay otras que les cuesta menos y otras que les cuesta más. Mirá mis videos y si te va a pasar. Acá esta piba me pone: no entendí. Puso: esto es lo que pasa cuando intento ser una chica popular. No entendí qué poronga te hiciste en las uñas, boluda. Si quieres ponerle las uñas postizas y le quedaron las uñas de chapija, algo así, ¿no? Bueno, acá vamos a ponerle otro nombre ficticio: Chucha. Chucha 2 puso: siento algo medio fuerte, arre, por una de mis amigas. Tenemos el mismo grupo de amigas. El tema es que no sé cómo alejarme. Ella ya sabe lo que siento, creo. Pero ella sigue haciendo pelot.
Pero ella sigue haciendo chistes y tratando de llamarme atención. No sé cómo alejarme. Ya sé que no va a pasar nada. Así que quiero alejarme, pero no sé cómo sin que ella me pregunte qué me pasa o que mis amigas me pregunten qué onda. A ver, espera, ahora tengo que leer yo porque no me concentré mientras lo leía. ¿Y por qué no le decís directamente que te gusta? Ah, acá pusiste ya sé que no va a pasar nada, así que quiero alejarme. ¿Qué sabes si no va a pasar nada si todavía no le dijiste? Arriesgate, guachina. Andá y decile, me gustás. Vamos a ver videos de Mica Suárez. Bueno, Caquita puso, te voy a poner Caquita. Hola Micaela, aquí va mi gran problema. Un compañero mío, llamémosle Pepito, me gusta. Y yo no soy disimulada. ¿Por qué? Porque me niego el sencillo placer de mirar gente hermosa. ¡Ay, diva! Me gusta esa frase. Me niego el sencillo placer de mirar gente hermosa. Caquita. Bueno, sigamos. Entonces, él obviamente se dio cuenta y me regaló un libro. Y pues, yo le regalé otro, güey. Y resulta que ahora me mira muchísimo. Muchísimo. Bueno, no sé cuál es tu problema. O sea, nada, andá y lo mismo que antes. Andá y decirle, Pepito, me gustás. ¿Qué hacemos con eso, No para decirle, Pepito, como ya te habrás dado cuenta, te miro demasiado. Pero ¿sabes por qué te miro demasiado? Porque me niego el sencillo placer de mirar gente hermosa. Y después le agregás, vamos a ver videos de Mica Suárez. Ya está. A tus pies. Primero que nada, hola Mica, un problema es que tengo que no puedo olvidar a una chica. Espero que mi mensaje aparezca y censuren mi nombre. Hay muchos problemas de amor por acá. Te digo algo, a vos te vamos a poner Roberto. No, Roberto, salí con tus amigos, salí con tu familia, hacé la tuya. Distraete. Eso es posta igual, Si quieren olvidar a alguien, no se queden tipo en sus casas, tipo deprimidos. No, salgan, diviértanse, hagan cosas, usen el tiempo para cosas piolas. Mientras más te distraes, mejor. Bueno, acá Tiara Flores 14 puso un problema que realmente siento que tenemos todos. Yo en principal creo que lo sufro más que nadie. Su mensaje dice lo siguiente: mi problema es que amo mucho a Roberto. Tiara, todos amamos mucho a Roberto. Acá Diego López pone, mi problema es que soy re pelotudo, ¿qué puedo hacer? Mirá mis videos. Este mensaje me sorprendió bastante. Dice lo siguiente: Mica, arre, quiero que me ayudes en algo. Desde que empezaron las clases me atrae o me gusta, la verdad que no sé, pero cada vez que la veo me da cosquillas en la panza y no sé. Vos dirás, hablale, animate, ojalá pudiera. Es mi profesora de biología y está casada y con 2 hijos. No puede pasar nada, pero me pongo mal y no sé qué hacer. O sea, es como que no te esperás que sea la profesora de biología, ¿entendés? Bueno, mira, primero que, no sé por qué poronga te pones mal, porque es tu profesora. O sea, no sé cuántos años más puede llegar a tener más que vos. Seguramente seas menor y esa relación, por lo que veo, es totalmente imposible. O sea, está casada, tiene 2 hijos y es mucho mayor que vos. O sea, tiene todas en contra. ¿Sabes lo que te pasa a vos? No estás enamorada. No entiendo por qué decís que te pones mal. Dejate de joder. 45 mil millones de personas hay en el mundo para que te guste y justo te gusta tu profesora de biología. Roberto, ¿qué le quieres decir a esta piba vos? Eso significa que te busques a otra persona. Bueno, acá hay otro chabón que pone, mi problema es la puta friendzone. La última chica se hizo pasar por lesbiana. Mica, tapá mi nombre de usuario. Bueno, mirá, primero que nada no es la puta friendzone. O sea, es la friendzone. No te puedes enojar si una persona te deja la friendzone. Te puede tocar el ego, te puedes poner triste porque quizás esa persona te guste, sí, pero no te puedes enojar. Si te enojas es un pelotudo. ¿Sabes lo que pasa, Justin? Yo también solía decirle a los pibes que me rompían las pelotas en los boliches que soy lesbiana. ¿Sabes por qué? Porque si vos le decís a un pibe, no, gracias, no me interesa, no te dan pelota, como que les chupan recontra re huevo lo que vos quieras. Entonces, lo que les decís es, no, discúlpame, me gustan las mujeres, soy lesbiana. Para que te dejen de romper las pelotas, para que piensen que realmente no tenés oportunidad con ellos. E incluso así, no, porque hay algunos estúpidos que te dicen, eso es porque no probaste estar conmigo, eso es porque no probaste un hombre. No, Justin, no seas de esos estúpidos. Por favor, te lo pido, Justin, pensá. Vos si vas a una piba y le decís que te gusta o vas a encarar a una piba en un boliche, todo va para todos los hombres que me están viendo. Si una piba te dice, no, gracias, te vas a la verga y listo. Lo que tenés que hacer es dejar de insistirle a la piba e irte. Insistiéndole no vas a conseguir nada, amigo. Y si vos decís, no, yo una vuelta le estuve insistiendo a una piba toda la noche y me terminó dando un beso, no te lo dio el beso porque quería estar con vos, te lo dio para que te dejes de romper la chota. Así que, hombres, este es un consejo para ustedes. Si una piba les dice que no, a la primera no intenten insistir. No es no. No sé, sigue siendo no. Y sí es sí. No insistan, ya está. Porque quedan como unas larvas pesadas, boludo. Posta. Bueno, YouTube, ese fue... se cagó todo, mi amor. Esa fue la inauguración de la sección de Mica Suárez te aconseja. Voy a seguir haciendo estos videos de vez en cuando, así que este es mi Instagram si me quieren seguir. Y estén atentos porque les voy a decir por las historias cuándo me pueden volver a enviar mensajes contándome sus problemas. Así que nada, YouTube, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Espero que les haya dado mucha ternura ver a Roberto dormir en mi hombro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.